Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a revisar el concepto de los transformadores. Los transformadores son máquinas eléctricas las cuales están compuestas de dos bobinas, L1 y L2, conectadas a un núcleo ferromagnético, en donde cada una de ellas tiene una cierta cantidad de vueltas N1 y N2 respectivamente. Para comenzar, para entender el concepto del transformador, iniciaríamos con lo siguiente. Tenemos que en el circuito donde está la bobina L1, hay una diferencia de potencial que hace circular una corriente eléctrica I1, la cual provoca una caída de tensión en la bobina que la vamos a llamar con el nombre de B1. Por ley de Faraday, producto de la corriente circulante en la bobina L1, se genera un campo magnético. Por lo tanto, aquí vamos a colocar la ley de Faraday, que dice que la tensión B1 es igual a N1 por la razón de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, se genera un campo magnético cuyo flujo magnético phi se concentra a través del núcleo. Entonces aquí está circulando un flujo magnético que lo vamos a llamar phi con respecto al tiempo, en donde este flujo magnético incidente en la bobina L2 induce una tensión. Entonces vamos a ir por ley de Faraday nuevamente. En la bobina L2, producto de esta ley de Faraday, donde dice que la razón de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo multiplicado por el número de vueltas de la bobina induce una tensión, que la vamos a llamar con B2. Y si hay una carga conectada, va a fluir una corriente I2. Todos estos elementos fasoriales. Tenemos entonces que el diagrama equivalente del circuito dado por el transformador está dado de la siguiente manera, donde una parte, que es la fuente de poder, va a ser el primario, y la parte donde está la carga va a estar dada por el secundario. Tenemos que N1 y N2 en la parte de arriba del diagrama estaría indicando la cantidad de vueltas. Y este símbolo estaría indicando que sería el transformador ideal que tiene un núcleo ferromagnético. Según la ley de Faraday, que está interactuando entre cada uno de ellos, tenemos lo siguiente. Según la cantidad de vueltas que tenga el embobinado, tanto en el L1 como L2, primario y secundario, puede aumentar o disminuir la tensión en cada uno de ellos, manteniendo así la potencia. Entonces aquí abajo tenemos las expresiones de las razones o las relaciones entre cada una de las tensiones, tanto de primario como secundario, además de la relación de corriente entre cada uno de ellos, tanto primario como secundario, en donde N2 sobre N1 sería la llamada relación de vueltas del transformador. Por lo tanto, aquí vamos a anotar la relación de vueltas del transformador. Entonces, relación de vueltas del transformador. Según la cantidad de vueltas, tanto del primario como el secundario, y la razón de vueltas, podemos clasificar los transformadores en tres tipos. El primer tipo sería un transformador llamado elevador. Este transformador elevador está encargado de lo siguiente. Su tensión en el secundario es mayor que la del primario. Por lo tanto, aquí vamos a anotar, la tensión del secundario es mayor que la del primario. Entonces aquí indicamos que la magnitud de la tensión del secundario es mayor que la magnitud de la tensión del primario. Y eso implica que el número de vueltas del secundario es mayor que el número de vueltas del primario. El segundo tipo de transformador que vamos a revisar sería el transformador reductor, que es el más utilizado de todos. Tenemos que entonces este transformador, la tensión del secundario va a ser menor que la tensión del primario. Entonces aquí vamos a anotar, la tensión del secundario es menor que la tensión del primario.
Entonces tenemos que la magnitud de la tensión del secundario es menor que que la magnitud de la tensión del primario, lo que implica que el número de vueltas del secundario es menor que el número de vueltas del primario. El último tipo que podemos destacar a partir de esto sería el transformador tipo aislante. ¿Qué quiere decir esto? Que las tensiones tanto en primario como en secundario son iguales. Entonces aquí vamos a notar tensiones iguales en primario y secundario. Aquí vamos a notar también que la tensión B2 es igual a la tensión B1 en magnitud. Y el número de vueltas del secundario es igual al número de vueltas del primario. Para poder trabajar con este tipo de circuitos con transformadores eléctricos, se suele utilizar el equivalente Thevenin para expresar un circuito equivalente en uno de los lados del transformador, o sea, en el primario o en el secundario. ¿Qué quiere decir esto? Si queremos expresar un equivalente visto desde el primario, tomamos todo el secundario, entonces aquí vamos a destacar todo el secundario, y llevamos este circuito hacia el primario utilizando la razón de vueltas. Entonces aquí colocamos el secundario que se va al primario. Quedando el siguiente circuito, en donde tanto las impedancias que hay en el secundario y las fuentes de tensión que hay en el secundario se dividen por n cuadrado y n respectivamente, siendo n la razón de vueltas entre cada una de las vueltas del primario y el secundario. Ahora, si queremos expresar un equivalente ahora visto desde el secundario, ¿eso qué quiere decir? Que tomamos toda la parte del primario, ahí la vamos a destacar, toda la parte del primario, todo el primario, desde las terminales que está ahí referida, y todo este circuito visto hacia el primario. Entonces aquí colocamos el primario se va totalmente al secundario, aplicando lo mismo que se indicó anteriormente, en donde todas las fuentes e impedancias que se encuentran en el primario, entonces aquí lo vamos a destacar, se multiplican por n y n cuadrado respectivamente, siendo n la razón de vueltas entre el primario y el secundario.